en principio, y ya voy a ir arrancando, pero en principio me gustaría agradecerles a todas y a todos los que están acá compartiendo este momento. Es un honor para mí, es un honor y es un mimo que siento de parte, sobre todo de los colegas exalumnos y los alumnos que están en formación, que también ahí vi que muchos se sumaron. Es un mimo, es un abrazo virtual que me están dando y es un mimo también, es un abrazo virtual que les estoy dando con este encuentro abierto, con esta chat. Entonces, gente, es un honor para mí poder ofrecerles desde lo poquito que sé, desde lo floral y bueno, me emociona mucho porque hay mucha gente que seguramente está en autos y está más conectada con el centro y con la gran pérdida que tuvimos, que es Corita. Así que este es un homenaje para ella. Una pérdida muy fuerte para mí. Fue una gran compañera. Me enseñó mucho de flores y me enseñó muchas otras cosas y que nos acompañamos muchísimo. Y que nos dimos mucho amor. Así que Corita, esto es para vos. Estoy segura que Cora, ¿qué es lo que hubiese pasado a Cora con la cuarentena? Me hubiese dicho yo, y por favor ponete en las redes, hacé lo que estás haciendo. Así que bueno, es muy importante este encuentro en todos los sentidos. Bueno, vamos con Bete. Yo había estado pensando en 4 propuestas. Algunos entraron al formulario y eligieron, y obviamente la propuesta elegida por democracia es la que vamos a ver hoy, que es el abordaje de esta situación que estamos viviendo hoy en la actualidad y la terapéutica floral, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tratar de compartir con ustedes? Es una receta que no es única, gente, no hay recetas únicas, pero sí hay ciertos ingredientes que se repiten, ¿no? Entonces, mi idea de compartir con ustedes hoy es cómo desde lo discursivo, desde el contacto con los pacientes, desde el contacto con los alumnos que estamos formando en la actualidad, ver, digamos, cuáles son las posibles lecturas florales, ver cuáles son las esencias florales para estos momentos que estamos transitando, ¿sí? Ya les digo, es lo que puedo pensar y bajar desde lo que estuve escuchando, pero no son las únicas esencias florales, ¿sí? Pero me parece que hay, como digo, ciertos ingredientes que se repiten y que son flores que no podemos dejar de tener en cuenta en este escenario actual. Para los que ya son colegas, son terapeutas florales, hay cosas que obviamente les van a resonar muchísimo, ya tienen el contenido, ya tienen la información, sobre todo si fueron formados desde la institución, hay cosas que van a escuchar repetidas, pero para los que no nos conocen o para los que no conocen lo que es la terapia floral, voy a mencionar algunas cuestiones, ¿sí? Para ponernos un poquito en autos y para aquellas personas que no conocen la terapia floral, no conocen las flores, no nos conocen a nosotras, que más o menos todos estemos hablando un mismo lenguaje. Voy a tratar de bajarlo lo más equilibrado posible para todos, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero decirles es que la terapia floral,
a ver si ven todos esa placa, que la terapia floral fue creada por Edward Bach. Esas son sus fechas de nacimiento. El 24 de septiembre, no está ahí, el 24 de septiembre, que se conmemora el Día del Terapeuta Floral por su nacimiento. Y el 27 de noviembre de 1936 fallece este doctor, médico, cirujano, bacteriólogo, patólogo y homeópata, que es el creador del primer sistema de sanación a través de esencias florales, ¿sí? Esto hoy por hoy, digamos, hay otra apertura, como digo siempre, entonces hoy por hoy consideramos más las emociones, pero en ese momento piensen un médico, siglo XIX, que deja la medicina y se va a buscar florcitas a Gales. Viene Bach a revolucionar lo que es la medicina de la época, y siempre en las clases hago el paralelo con el campo de la psicología, ¿no? Freud, no sé si lo tienen de nombre, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, viene a revolucionar lo que es el campo de la psicología, Bach lo que es el campo de la medicina. Viene a revolucionar porque está en la búsqueda de un método, siendo médico, de un método tortuoso posible para el paciente, ¿sí? ¿Sí? Lo menos tortuoso, ahí se había trabado la imagen, lo menos tortuoso, lo menos invasivo posible para el paciente. Entonces siempre decimos esto, la medicina lo llevaba para un lado y él tenía siempre como misión, como objetivo hacer servicio, ayudar al otro, pero entendía que la medicina estaba equivocada en algunas cosas, que era, por ejemplo, cómo leía al ser humano. Vieron que la medicina tradicional, la medicina convencional, hoy hay otra apertura. Hay que hacer esta salvedad. Conozco muchos médicos, tengo pacientes médicos que toman esencias florales, ¿sí? Toman flores. Entonces, esto en otro momento no existía en una medicina tan ortodoxa. Entonces, viene a armar digamos, viene a pensar y decir, bueno, tengo que hacer servicio, quiero ayudar al otro, pero la medicina no me va como herramienta para ayudar al otro, porque la medicina lo que hace es mirar el resultado final, o sea, es la enfermedad, el síntoma. Para Bach, ese es el resultado final de un proceso anterior, ¿sí? Bach va a decir, y lo que le va a dar importancia Bach como Hahnemann, por ejemplo, que es el padre de la homeopatía, donde, digamos, Bach viene a tener información desde la homeopatía, vienen a entender a la persona como un ser holístico, como un ser completo, no dividido, ¿sí? Entonces, entender a un ser humano como un ser completo es entender que hay distintos planos funcionando simultáneamente en nosotros, que es la mente, el cuerpo y el alma. Entonces a Bach ya no le importaba tanto el síntoma, sino que el síntoma era una excusa de reunión para conocer al otro, ¿sí? Entonces para Bach decía, mira, lo importante para que ese síntoma sea liberada la persona de ese síntoma físico, tenemos que atender a la persona, cómo la persona siente el síntoma, cómo lo vive la persona. Y cuando hablo de síntoma, lo que quiero decir es síntoma físico, conflicto vincular, porque hay gente que va a venir alopatizada, es decir, hay gente que va a venir desde el síntoma físico, pero hay gente que va a venir por temas vinculares, porque quiere trabajar el tema de la pareja, qué sé yo, ¿sí? Entonces, sea síntoma, sea conflicto, lo que sea, no importa tanto, sino que lo que importa es cómo la persona se para frente a ese síntoma o a ese conflicto, ¿sí? Esto es fundamental. Hoy por hoy, como les digo, hay otra apertura. En ese momento fue revolución, ¿sí? Ahí dice, herramienta de acompañamiento. Es una herramienta de acompañamiento de la terapia floral, que es lo que acompaña procesos terapéuticos, ¿sí? Es una terapia considerada natural, es una terapia considerada complementaria. Complementa, ¿qué cosa? Otros tipos de tratamientos, procesos terapéuticos. Es una herramienta fundamental para acompañar procesos terapéuticos y también para acompañar tránsitos, ¿sí? Como este que estamos viviendo.
De hecho, miren acá, yo tengo mis florcitas también. ¿Sí? Es interesante también lo que habla Bach en relación al concepto de voy rápido con esto, pero para poner en autos a las personas que nunca se chocaron con el concepto de terapia floral o de esencias florales, ¿sí? Pero me parece necesario introducirlo. Es importante el concepto que Bach tiene de la enfermedad y el concepto que tiene de salud. ¿Se acuerdan? Para los que ya saben, para Bach la enfermedad no era un castigo, es una herramienta, es un escenario de aprendizaje, diría yo. La enfermedad es un escenario que nos invita a aprender, a conocernos. Y para Bach, la enfermedad era un medio para darnos cuenta de que lo que veníamos pensando, lo que veníamos sintiendo o lo que veníamos actuando está en contradicción. Es un escenario, la enfermedad, de contradicción entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Sí? Es como, me cuesta hasta dar la charla sentada, gente. Necesito pararme, pero no me debería mover mucho, pero bueno, necesito moverme. Bueno, estaba en esto. Necesita entender a la enfermedad como un escenario de aprendizaje, un escenario que nos invita a aprender, a conocernos. Y otra vez, vuelvo a decirle, gente, la enfermedad o síntoma o conflicto para mí es exactamente lo mismo, ¿sí? Es algo que se nos presenta y que nos dice, ¿y qué pasa como estás pensando? ¿Qué pasa como estás sintiendo? ¿Qué pasa como estás actuando? Hay algo ahí a revisar, ¿sí? Es un escenario que nos permite crecer. Y el concepto de salud, entonces, va a ser la armonía entre la mente, el cuerpo y el alma. Que lo que estamos pensando esté en homeostasis con lo que estamos sintiendo y nuestra manera de actuar venga acompañando ese sentir y ese pensar, ¿sí? Voy a seguir más rápido. Sistema cerrado. La terapia floral es la terapia floral Bach, ¿sí? Es el primer sistema de sanación a través de esencias florales. De 38 esencias florales, es un sistema cerrado, a diferencia de otros sistemas florales. Hay muchos sistemas florales, pero que parten de Bach, ¿sí? El sistema Bach es un sistema cerrado, significa que así como Bach nos dejó como legado estas 38 esencias florales, así la usamos hoy, ¿sí? No se agregó más nada, se cerró ahí mismo el sistema. Hay otros sistemas florales, como es el sistema California, que también damos seminarios del sistema California, que son sistemas abiertos, o sea, están permanentemente haciendo casuística y agregando nuevas esencias florales. Recuerdan que dentro de estas 38 esencias florales hay esencias que actúan como flor caracterológica y otras como flor transitoria. Y voy a explicar rápidamente esto. Ahí vos escribime por nuestro chat interno si no se escucha algo, por favor, así ya me olvido de todo y me meto a full con la clase. Poneme un ok aunque sea. Vieron que hay flores que actúan como flor caracterológica. Cuando nosotros decimos que una flor dentro del sistema actúa como flor caracterológica, lo que estamos diciendo es, estamos hablando de un tipo de personalidad. ¿Sí? Estamos hablando de un arquetipo en particular. Estamos hablando de una persona que piensa de determinada manera, que siente de determinada manera, que enferma de determinada manera y que actúa de determinada manera, ¿sí? Todo ese pensar, sentir, actuar y enfermar hablan de un arquetipo, de un tipo de personalidad, como los signos astrológicos, ¿sí? Hay características generales de cómo es una energía canceriana o una energía pisciana, ¿sí? Bueno, esto sería lo mismo. Hoy yo no voy a hablar de caracterología porque en serio terminamos a las 11 de la noche. Voy a hablar de tránsitos, ¿sí? Voy a hablar de las flores transitorias. Recuerden, gente, que las flores que eran caracterológicas para un grupo humano tenían un uso y una aplicación transitoria para el resto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Mimulus, que ustedes conocen ese tipo de personalidad. ¿Cómo piensa Mimulus? ¿No? Mimulus piensa, no voy a intervenir porque tengo miedo a quedar en ridículo. Imagínense Mimulus haciendo un vivo,
No, imposible, ¿sí? Mimulus, o sea, piensa, no, si tiene miedo a ser juzgado, ¿qué siente? Miedo, cómo enferma, se caga encima, voy a hablar en criollo, se caga encima Mimulus, y toda su conducta es una conducta de aislamiento, ¿no? De apartarse, ¿no? De correrse de escena. Entonces, esa es la tipología Mimulus, esa es la caracterología Mimulus. Ahora, yo hoy no voy a hablar de esa caracterología Mimulus, sino que voy a hablar cuál es su aplicación de forma transitoria, ¿sí? Cómo vamos a usar Mimulus en este escenario que es totalmente transitorio, ¿sí? Entonces, y otra cosa era el rasgo de carácter, que lo vamos a hablar en otro momento. Pero el rasgo de carácter básicamente tiene que ver, gente, que hay caracterologías, hay tipos de personalidad base donde se agregan rasgos de carácter, ¿sí? Y entonces son otras esencias florales. Pero bueno, si en alguna oportunidad a partir del encuentro da para decirlo y para explicarlo, lo haré, ¿sí? Quiero invitar a todos los colegas terapeutas florales, esos que en algún momento me han dicho, yo y no me encontré en la caracterología, terminamos la formación y no me encontré en la caracterología, o me veo en todas las caracterologías, me veo en todas las flores. Gente, este momento que estamos transitando es un momento excelente para encontrarnos, o sea, excelente. Siempre a esas personas, a esos alumnos les dije, gente, no se piensen ahora, piénsense para encontrar su caracterología en escenarios de conflicto. Esto que estamos transitando actualmente es un escenario de conflicto, es un escenario totalmente imprevisto, y entonces pregúntense a ustedes mismos cómo lo están viviendo. ¿Cómo están viviendo este escenario del coronavirus? ¿Qué están sintiendo? ¿Aparece sintomatología? Entonces, algo de todo esto les va a hablar de su caracterología. El que no se encontró con este escenario del coronavirus, empieza a tomar agrimony, ¿sí? Para sacar máscaras y para encontrarse. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar a lo que nos compete, que es, ¿cuál es el escenario actual? El escenario actual es este escenario de coronavirus, COVID-19 es la enfermedad, ¿sí? Me pareció muy lindo, muy interesante la definición, o sea, cómo declara al coronavirus la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La OMS. Ahí no sé si ven todos la placa. Y dice, emergencia de salud pública de carácter internacional, impacto serio en la salud pública, inusual e inesperado. Si ven, hay algunas palabras que están en negrita. Esas palabras que están en negrita las tomo para hablar de... ¿Qué quiere decir esto? La OMS, gente, declara el coronavirus como una emergencia sanitaria internacional. Para que la OMS declare emergencia sanitaria internacional... Ahí está mi hijo, no sé si lo escuchan. Para que declare emergencia sanitaria internacional, el brote de una enfermedad tiene que acaparar más de un país. Y hay una necesidad de manejar estrategias coordinadas internacionalmente para prevenir el contagio y que se siga expandiendo la enfermedad, ¿sí? Por eso lo llama emergencia sanitaria internacional, y porque además esto que está pasando es un golpe fuerte a nuestra salud pública. ¿Cuál es el impacto fuerte a la salud pública? Que no tenemos los recursos hoy para atacar esta amenaza nueva y desconocida que es el coronavirus. Y además, eso que aparece es totalmente inesperado e inusual, ¿sí? Me encantó esto de emergencia sanitaria internacional porque explica perfectamente y floralmente este tránsito. A partir de esta declaración se toman medidas a nivel nacional. Obviamente no voy a hablar de las medidas que se toman a nivel nacional. Trato de no hacer política ni región cuando doy clases, pero bueno, me es difícil. Pero vamos a tratar de ponernos totalmente objetivos y dejar de ver si esto es bueno, si esto es malo. No nos quedemos en el síntoma, gente, que sería el escenario. Quedémonos en cómo lo estamos viviendo para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a otros, ¿sí? Tratemos de sacar el foco del síntoma, de si está bien o está mal, o están bien o están mal las medidas, ¿sí? Pero una de las medidas que toma el gobierno es el aislamiento social preventivo y obligatorio.
que ya la palabra para muchos y para muchas es de terror, ¿no? El aislamiento, ¿sí? Aislamiento social preventivo y obligatorio es una medida que se toma para evitar que este virus se siga propagando, para evitar que la curva de contagios aumente, para estar listos desde el servicio, para estar listos desde la salud pública para atacar cuando esto suceda, ¿sí? Este supuesto virus que supuestamente aparece en China el año pasado y que causa esta enfermedad de coronavirus, ¿sí? El COVID, ¿sí? Esto es lo único que voy a hablar de coronavirus, ¿sí? Porque me parece que los medios de comunicación están explotados de información con esto y no me parece lo relevante acá. Lo que me parece relevante es cómo cada uno está viviendo esto y qué puede ayudar la terapia floral como herramienta para gestionar estas emociones, ¿sí, Pi? Bien, entonces fíjense las palabritas en negrita que dice emergencia, impacto, inusual e inesperado. Ya los terapeutas florales, sobre todo los que formamos nosotras, me dirán qué esencia floral estamos hablando cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de inusual, de inesperado, de emergente, ¿sí? No es cualquier esencia floral, es una de las esencias florales más importantes a mi modo de ver del sistema floral. ¿Sí? Ahí tienen la placa. Estas 3 esencias florales, que las voy a ir explicando un poquito, otra vez para poner en autos a todos. Para poner en autos a todos, voy a explicar por qué a mí me resonó estas 3 esencias florales como fundamental para leer el escenario transitorio que estamos atravesando, ¿sí? Estar es sin duda, y los que vieron el video de convocatoria lo mencioné, de hecho, o sea, ya les di una pista. Estar es una esencia floral que digamos, es una esencia floral que es transitoria, es una esencia floral que a mi modo de ver, en serio, es una de las más importantes del sistema porque trabaja muchas cuestiones, pero básicamente una de las aplicaciones que tiene STAR es trabajar todos los eventos traumáticos, o sea, trabajar el tramitar, el asimilar todos los eventos traumáticos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y cuando hablamos de evento traumático, siempre lo que explicamos en las clases es poder definir lo que es un evento traumático, ¿sí? Un evento traumático es un evento que es totalmente imprevisto. A ver, creo que tengo las palabras acá que las armé lindas, a ver si me aparece en la placa. Ahí está, excelente. ¿Ven? Emergencia, impacto, inusual, inesperado. Estas son las palabras de la OMS, ¿sí? Pero son las palabras que definen STAR. Colegas, me dirán si es cierto o no. STAR viene a trabajar escenarios emergentes, de fuerte impacto, ¿sí? De golpe, escenarios totalmente inesperados, inusuales. Eso es lo traumático, ¿sí? Lo traumático, dejemos de calificarlo como bueno o malo, ¿sí? Porque si no me quedo, el coronavirus es bueno, el coronavirus es malo, la medida tomada por el gobierno es buena, la medida tomada por el gobierno es mala. No nos quedemos con eso tan básico de calificar, saquemos el juicio, ¿sí? A eso voy, saquemos nuestro juicio, nuestra parte yoica, ego, saquémoslo y veamos un poquito más allá. Este escenario es un escenario totalmente STAR porque es un escenario totalmente traumático y entendemos lo traumático como un escenario totalmente inesperado, imprevisto, donde la persona no tiene los recursos ni las herramientas necesarias en ese momento para responder frente a eso que aparece. Y en este caso del coronavirus, o sea, no teníamos ni los recursos internos ni también los recursos externos a nivel de salud pública, ¿sí? Es totalmente una amenaza, por eso la emergencia sanitaria, ¿sí? La emergencia sanitaria es porque lo conocido ya no nos sirve. Tenemos que gestionar nuevas herramientas, nuevos recursos. Es un escenario totalmente de shock, ¿sí? De impacto, no solo a la salud pública, sino impacto social, impacto económico, impacto emocional. Acuérdense de STAR como un golpe, como algo que veníamos lo más lindo, lo más bien y de repente nos sacó de eje, nos desencajó, ¿sí? Eso es lectura STAR, ese es el evento traumático. Esto es una amenaza totalmente nueva, ¿sí? Es algo nuevo que desconozco, que no sé cómo responder. Entonces, para todas y para todos,
Esto es un momento totalmente estar. No importa cómo cada uno lo esté viviendo, algunos lo están viviendo mejor que otros, pero no deja de ser estar, ¿sí? Porque de repente veníamos laburando, veníamos con nuestros proyectos, nuestras rutinas, y apareció algo que hizo que todo eso desaparezca y cambie, ¿sí? Entonces, si están tomando flores, por favor, se ponen estar en la fórmula, ¿sí? O si le están preparando flores a un otro, por favor, le ponen estar a la fórmula, ¿sí? Otra, creo que Aileen lo puso, o no sé, Ailu, si querés ponerlo, si quieren hacer preguntas, como yo ya no estoy viendo el chat, escriban las preguntas y Aileen va a ir separando las preguntas y al final, si tenemos un tiempito, voy respondiendo las que más pueda, ¿sí? Y si no, después se página o mandan sus correos y les mandamos información. Bueno, vemos, siempre hay opciones, siempre, ¿sí? Siempre van a escuchar esta frase mía, siempre hay opciones cuando somos adultos. Otra esencia floral que me parece importante de leer y me parece que aplica muchísimo es walnut. Walnut, ¿se acuerdan? Es el nogal. Walnut es el nogal. Walnut también es una esencia floral transitoria. Walnut trabaja tránsitos. Y voy a desplegar las palabras. El contenido del power, pero los efectos, todo así, el power, el equipo técnico que tengo que es maravilloso. Me encantó que apareció Walnut así en grande. Ahí está, bien. Palabras que definen este escenario actual y además que definen a Walnut, ¿no? Dinámico, cambiante, caótico, necesidad de adaptación. Junté estas palabras porque me gustó, y otra vez, te puede gustar Alberto, no te puede gustar Alberto, gente, me excede. Pero lo que sí me gustó del presidente es de uno de los primeros discursos donde dijo, este escenario es un escenario totalmente dinámico. Y me encantó cómo definió ese escenario porque lo dinámico tiene que ver con que cambia permanentemente. Y es lo que está pasando, ¿no? O sea, cada día hay noticias nuevas o recursos nuevos o va cambiando. La vida es walnut, ¿no? La vida es dinámica. Bueno, este escenario dinámico, como lo definió el presidente, me encantó porque no lo pudo haber definido mucho mejor que eso. Es dinámico, entonces lo que yo hoy estoy diciendo puede que mañana cambie y me parece perfecto. Es cambiante. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? El dinamismo lleva a cambios permanentemente. Caótico. Caótico. Es un escenario totalmente crítico y caótico. Y esto también va en conjunción con la lectura Star Walnut, porque lo caótico y lo crítico tiene que ver con esto mismo. No tengo los recursos en ese momento para responder frente al mismo. Lo crítico y lo caótico tiene que ver con que eso que está apareciendo está modificando mi presente. Por eso trae, o sea, el caos trae eso, ¿no es cierto? La crisis, el caos, y no la califiquemos de buena o mala, el caos, la crisis, modifica, ¿sí? Modifica conductas, modifica rutinas, trae caos, el caos trae eso, ¿sí? O sea, está modificando mi presente y por lo tanto va a modificar mi futuro. Entonces, si esto que está pasando está trayendo consecuencias en mi actualidad y por lo tanto se me van a presentar nuevos escenarios a futuro, ¿no? Necesito esta flexibilidad de adaptación, por eso necesidad de adaptación. Walnut, para que la recuerden para los colegas y para los que no conocen esta esencia floral, Walnut es considerada el adaptador del sistema. Walnut trabaja todos los cambios, ¿sí? Trabaja todo lo que sea cortes, cambios y nuevos inicios, lo trabaja Walnut. Es más, justo creo que la semana pasada, no me acuerdo con qué formación estaba, porque hay 3 cursos, 3 formaciones funcionando en la actualidad que estamos dando clase, y creo que estaba dando Walnut, ya ni me acuerdo qué doy en qué lado, ¿no? Bueno. Y lo que me parecía importante que sepan de Walnut, que Walnut trabaja la resistencia. Las resistencias que aparecen, que se despiertan en nosotras o en nosotros frente a los nuevos escenarios que la vida me impone. Este escenario levantó resistencias a lo loco, gente. No resistan.
cuanto más resistan, más va a insistir. ¿Se acuerdan de esta frase? Cuanto más resiste, más insiste. No resistan. Imagínense esto. Nosotras estábamos dando la formación presencial, ¿no? Yo soy pro presencial, realmente les digo, soy pro presencial. Pero si yo me resisto a esto que está pasando, tenía que cerrar la institución. Bueno, de hecho las puertas de la institución están cerradas, pero tenía que cerrar todas las formaciones, ¿sí? Tenía que dejar a todas las alumnas que están interesadas, y que es un momento de encuentro, y es un momento que nos desconecta un poquito del pesimismo, ¿no? Y la desesperanza y la tristeza del escenario. Tenía que dejar de lado todo eso. Entonces, si yo no tengo trabajado esa cosa bueno, que bueno también está en mi frasquito, porque yo tengo que trabajar esta cosa tan estructurada que tengo de, no, solo presencial. Bueno, pero este escenario no queda otro que brindar otras opciones. Y por eso se pasó las clases presenciales a lo virtual, ¿no? La posibilidad de tomar OneNote es poder trabajar. OneNote trabaja desarrollar, ¿sí? Conductas de flexibilidad, conductas adaptativas y flexibles para afrontarlo más positivamente los escenarios. Si yo me resisto, es mucho más difícil atravesarlo. También estaba hablando con una persona que no sé si me estás escuchando en este momento, no voy a dar nombres, es una persona que quiero mucho, que fue exalumno, un terapeuta floral de la hostia, que trabaja en Ciudad Evita, digo, para si me estás escuchando que sepas que sos vos. Y me llamó y me dijo, Joy, te quiero hacer una consulta, ¿es ético? Esa fue su pregunta, ¿es ético? Yo quiero dar una formación online, me dijo. ¿Es ético? ¿Qué pensás vos? Yo no me acuerdo cómo fue bien esa charla o esas palabras, pero lo primero que pensé es, definime qué es ético para vos. ¿Sí? Porque estaba en esto de, no sé si es ético dar una formación online de flores, no sé si es ético, porque él hizo la formación con nosotras, que es absolutamente presencial. Y yo me pregunto, digo, ¿pero qué es ético para vos? ¿Es más ético dar la opción al otro, que es lo que hicimos nosotros, dar la opción al otro del online y que el otro decida si quiere presencial y esperar el presencial, o si quiere el online y darle la opción de elegir, o no hacerlo? ¿Qué es más ético? Lo voy a buscar en criollo para los que me conocen. ¿Qué es más ético? ¿Dejar tirado a todos los alumnos o a los pacientes, ¿sí? ¿O ofrecerle opciones? ¿No? Los pacientes lo mismo. La otra vez también hablé con una terapeuta floral y le digo, ¿estás atendiendo? No, yo no estoy atendiendo. ¿Vos sí? Y sí, obvio. Yo estoy haciendo consultorio por videollamada. Bueno, pero vos sos psicóloga, me dijo. No tiene nada que ver, gente. Este momento es un momento de acompañamiento a full. Entonces, no resistan, ¿sí? O sea, es un momento que nos invita a conectarnos con todo lo virtual. Entonces, de última, dejémosle al otro elegir si prefiere lo virtual o prefiere lo presencial. Pero ustedes brinden esto, brinden el acompañamiento virtual desde las formaciones que pueden dar, desde los procesos terapéuticos, ¿no? Yo pasé todo a lo online y nadie se resistió, ¿sí? Bueno, entonces bueno, trabaja esta resistencia a los cambios, ¿sí? Pues miren cómo me voy, gente, por Dios. Vamos a Will Out. ¿Por qué leo este escenario desde un lugar Will Out? Y hay algunas palabras ahí, ¿no? Crisis existencial, desorientación. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Bien, estas palabras son muy actuales, las vengo escuchando muchísimo, y también son muy Will Out. ¿Por qué? Esto, acuérdense de Will Out, que era la avena silvestre, ¿se acuerdan? Y Will Out estaba dentro de lo que son las esencias florales asociadas a la incertidumbre, a la duda existencial. Creo que este escenario se presentó para nosotros como un escenario donde realmente todo paró, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿quién soy realmente? Todo lo que estaba haciendo hasta el momento, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No tiene que ver conmigo? ¿Hacia dónde voy? Hay gente con este escenario que se siente absolutamente desorientada, perdida, no sabe para dónde ir, ¿sí? No sabe qué hacer con esto. Está total, porque el escenario es un escenario de mucha incertidumbre, entonces esto no nos ayuda mucho, ¿no? Porque no sabemos para dónde ir. Entonces, acuérdense que Will Out era ese momento en la vida de cada uno de nosotros donde teníamos que
tomar alguna dirección y no sabíamos para dónde. Acuérdense, gente, que Willout es una esencia floral orientativa, es la brújula del sistema. Hay gente que en este momento se siente como en el medio del desierto, ¿sí? No, todo igual, ¿no? No sabe para dónde ir, está totalmente perdida, frustrada, desorientada, y no sabe para dónde. Dale Willout, ¿sí? Dale Willout, que es la brújula del sistema. Y acuérdense lo que hace Willout, ¿no? Nos aporta conducción interna para saber cómo operar en el afuera, para saber para dónde ir, ¿sí? Entonces, como decía Bach, para los que se sienten perdidos, frustrados con sus actividades, desorientados y no saben para dónde ir, dale Willout. Estas 3 esencias florales, gente, me parecen esencias florales fundamentales para leer el escenario, ¿sí? Todavía no estoy cómo lo vive la persona, es para leer el escenario, ¿sí? Ahora, este escenario, sobre todo esta medida de aislamiento, trae respuestas esperables, sintomatología física y conductual, y también sintomatología emocional esperable para este tipo de imprevisto, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Estas emociones que vamos a hablar ahora, estas conductas físicas y esta sintomatología física y estas conductas, son respuestas esperables frente a este escenario de imprevisto, ¿sí? No quiere decir que todos y todas hayamos pasado por todas estas cosas que voy a decir, pero son ingredientes que se repiten desde lo discursivo. Vamos entonces a lo que es la sintomatología física y conductual. ¿Ven? Respuestas esperables del escenario. Bueno, ahí quedó lo más lindo, ¿no? Respuestas esperables frente a este escenario de coronavirus. Sintomatología física y conductual. Bueno, ahí hay algunas cosas, pero lo voy a ampliar un poquito. Dolor de cabeza es muy esperable el dolor de cabeza en este momento, porque piensen que como es un momento estar, uno de los síntomas de estar eran los dolores de cabeza. Esto es una posible lectura del dolor de cabeza que está atravesando muchas personas, ¿sí? Pero además, o sea, el evento traumático trae dolor de cabeza. Pero además, la cosa White Chestnut, ¿sí? ¿Se acuerdan de White Chestnut? El pensamiento, el pájaro carpintero que taca. Coronavirus, de contagio, enfermedad, de muerte, pi. Esto también puede causar dolor de cabeza. O la lectura ELM, ¿se acuerdan? De estrés mental, ¿sí? La cabeza de muchas personas está totalmente saturada de información desde el momento que se despiertan hasta el momento que se van a dormir. 24/7 la persona está conectada. Yo la verdad no veo muchos medios de comunicación, solo leo aquella información que está comprobada científicamente, dejo de lado todo lo que es información chatarra. Después vamos a ir a las recomendaciones, pero dejo de lado todo eso porque es un sobreesfuerzo para la mente, gente. Entonces eso puede causar dolor de cabeza. Falta de apetito. Sí, hay gente que tiene falta de apetito y hay gente que se está bajando la ladera entera, ¿sí? O sea, siempre invito a los alumnos a pensar los opuestos, ¿sí? La ausencia o el exceso de un síntoma, ¿sí? La ausencia o el exceso de algo. Siempre tratemos de trabajar los opuestos, ¿sí? Entonces hay gente que no tiene apetito, lo mismo, es una lectura totalmente STAR, ¿sí? Porque acuérdense que STAR trabajaba también la posibilidad de asimilar, de digerir el evento traumático, y hay gente que no puede digerir ni asimilar esto, ¿sí? Entonces no tiene hambre, falta de apetito. Pero hay gente que la forma de atravesar este escenario es comiéndose la ladera entera, ¿sí? Entonces, para coronavirus, que se termine el aislamiento, porque yo me estoy convirtiendo en una heladera, ¿no? Te dicen, yo como bastante saludable, por suerte. Aparte de la teta que tengo que estar dando diariamente con Tiago, me chupa todo, pero hay gente que dice, yo me estoy convirtiendo en una heladera, por favor que termine el aislamiento. Bueno, porque esa angustia, hay gente donde la angustia tiene distintas formas de canalizarla. Hay gente donde esa angustia ni siquiera la puede asimilar, ni siquiera la puede digerir, y por eso esa falta de apetito. Pero hay gente que esa angustia, la forma de tramitarla es tapándola. Y la comida es una forma de tapar la angustia, ¿sí? Así que no está ahí, pero también se lo he puesto. Insomnio, ¿sí? Insomnio también es un síntoma físico muy esperable
con este escenario actual, pero también el opuesto. Gente que duerme, me voy a dormir y despertarme cuando el aislamiento y la medida se termine, cuando la cuarentena se termine, ¿no? Lo exagero, como siempre hablo, exagero los ejemplos, pero para que entiendan. Hay gente que no puede conciliar el sueño por esto, pero hay gente que se duerme la vida con este escenario. Lo mismo, son formas desde lo conductual y desde lo físico de tramitar esta angustia que genera el escenario, ¿sí? De hecho, si me pongo a hablar un poquito más, esas personas que quieren dormir todo el día, ¿no? Y te dicen despertame cuando la cuarentena se termine, son personas que no quieren estar conectadas con la realidad, ¿sí? Desde algún lugar hay un mecanismo de huida, ¿no? De desconexión, pensémoslo desde el clematis, ¿no? De querer desconectarme de lo que está pasando. Pueden aparecer pesadillas, gente, estoy escuchando mucha gente que está con pesadillas. Esperable para el escenario traumático, ¿sí? Totalmente esperable las pesadillas. Bueno, ahí no hay más, pero lo que quiero decirles es que también hay conductas, son de acuerdo a la sintomatología emocional, que ahora vamos a ver, y cómo gestionamos nuestras emociones. Ese gestionar nuestras emociones pueden llevar a reacciones funcionales o a reacciones disfuncionales, ¿sí? A conductas que tienen que ver con reacciones funcionales o disfuncionales. ¿Qué sería una reacción disfuncional al escenario? Por ejemplo, conductas que llevamos a cabo para apaciguar todas esas emociones negativas, esa angustia, ese miedo, esa ansiedad, todo eso que vamos a ver ahora. Esas conductas, por ejemplo, que no sé si sigue existiendo, pero al principio lo que se dio a la gente que fue a comprar compulsivamente y saquearon los chinos. Mira, los chinos son caros, está todo bien con los chinos, pero no me digan que el chino no es más caro que el día, que el coto, que... El chino está saqueado, gente, las góndolas están vacías, la gente que se llevaba 4 o 5 paquetes de papel higiénico, 5 lavandinas, 1000 alcohol en gel, digamos, esa compra compulsiva es una reacción disfuncional frente al escenario, ¿sí? Es una reacción totalmente disfuncional frente al escenario. O consumir compulsivamente las noticias chatarra, ¿no? Los grupos de WhatsApp, ay, a ver, toda la información, todo esto son reacciones totalmente disfuncionales y en realidad, digamos, están dadas por la imposibilidad de gestionar nuestras emociones. Como no gestionamos nuestras emociones, nos lleva a estas reacciones disfuncionales, a estas conductas para apaciguar estas emociones. Las reacciones funcionales son aquellas conductas que nos llevan a la creatividad, ¿sí? Son conductas creativas y entonces ahí estoy hablando todas las actividades de formación, después voy a ir a las recomendaciones, ¿no? Pero poder utilizar creativamente, recreativamente y productivamente este tiempo, ¿no? ¿Para qué lo estoy aprovechando este tiempo? Para formarme. Hay un montón de cursos online, gente, hay un montón de ofertas que están ofreciendo, aprovechen. Digamos, algunos tienen un valor, obviamente, pero aprovechen. Eso sería una reacción funcional frente al escenario, ¿sí? O conductas recreativas. Ponete una clase de yoga o una de ejercicio físico en YouTube y hacela, ¿sí? Esas serían conductas funcionales, adaptativas, flexibles frente a este escenario, ¿sí? Bien, no le voy a dar más lugar a esta sintomatología física y conductual, cualquier cosa más en preguntas, me voy a meter con la emoción a full, porque lo que sabemos desde la terapia floral, o lo que, digamos, nos dejó como legado Bach, qué importante que son nuestras emociones, ¿no? Qué importante es que si no gestionamos nuestras emociones, aparece el síntoma, ¿sí? Aparece el síntoma, aparece la enfermedad, aparece estas conductas disfuncionales, ¿sí? Entonces me voy a basar en las emociones, en la sintomatología emocional esperable, ¿sí? No es que sea ley, pero es esperable de acuerdo al escenario imprevisto, ¿sí? Que estamos atravesando. Y obviamente la esencia floral que correspondería a esa emoción que aparece, ¿sí? Bueno, vamos con la sintomatología emocional. Ay, me encantan los efectos del PowerPoint.
Bueno, vamos con la primera, que es miedo y ansiedad. Quiero decirles, si tienen auriculares, pónganse auriculares, traten de disfrutar este momento de encuentro, por favor. Paremos un poco la moto con las cosas que están pasando alrededor y tratemos de conectar con esto, que me parece que va a ser de nutrición para ustedes y para mí, Siempre aprendo muchísimo de ustedes y les agradezco mucho. Entonces, bueno, vamos con el miedo y la ansiedad. Miedo y ansiedad, les diría que las puse en primer lugar, gente, porque me parece que es lo primero que aparece, ¿sí? Lo primero que nos apareció a todos y a todas. Me permiten, voy a tomar un poquito de agua, que acá en esta casa es un calor tremendo. Por si quieren ir copiando la placa o ir leyendo. Miedo y ansiedad son emociones que aparecen como respuesta frente a un peligro. Es una manera de, si quieren, de manejar anticipadamente una amenaza nueva y desconocida. ¿Qué es esto? ¿No? Parece que estamos luchando contra un fantasma ¿no? Entonces, es una manera, el miedo y la ansiedad, si quieren, de supervivencia, de protegernos. O sea, el miedo, gente, es un mecanismo de prevención, es un mecanismo que nos protege frente a futuros peligros. Piensen en los animales. Si el animal no siente miedo y ansiedad, es devorado, ¿sí? Entonces, la verdad es que el miedo y la ansiedad son respuestas típicas, esperables, y que desde algún lugar nos preservan, ¿sí? Nos preservan de futuros peligros. El tema es cuando ese miedo, por ejemplo, y acá tomo el concepto de Bach, cuando ese miedo se torna el gran carcelero. Vieron que Bach define al miedo como el gran carcelero. Los colegas tendrán información de esto, ¿no? Es el gran carcelero. Es decir, que ese miedo, por un lado, me protege de posibles peligros, es mi forma de manejar anticipadamente una amenaza, pero en exceso, llevado al extremo, me priva de mi libertad, ¿sí? De mi libertad de expresión, ¿no? En cuanto a lo conductual, en cuanto a en cuanto a lo conductual, ¿sí? Me priva. Entonces, esto me parece interesante, y esto lo voy a decir en cada esencia floral, gente. Todas estas emociones es esperable que las sientan, y está muy bien que las sientan, porque las sentimos todos, yo también las siento, ¿sí? No tiene nada que ver la información que tenemos o las herramientas y recursos que tenemos. La información y las formaciones y recursos que tenemos nos sirven por ahí para gestionar mejor las emociones, pero no dejamos de sentirlas, ¿sí? Lo que amerita la toma de las esencias florales es cuando esto aparece exacerbado, ¿sí? O sea, si ese miedo se vuelve mi gran carcelero. ¿Me explico? Porque miedo vamos a sentir siempre, gente, es una emoción básica, y esto es una frase que van a escuchar los alumnos todo el tiempo, y es que el miedo es una emoción básica con la que nacemos, vivimos y morimos. Entonces, no podemos erradicar el miedo de nuestro sentir, y además, como dije antes, es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Ahora, si ese miedo se vuelve mi gran carcelero, me parece que una herramienta posible es la terapia floral para poder gestionar esa emoción. Había leído que me pareció muy interesante. Estoy leyendo mucho en cuanto a información, ¿sí? De colegas y demás, ¿no? Y me pareció interesante que habían definido que el miedo era el peor virus a nuestro sistema inmunológico. Me encantó, ¿sí? Me encantó. El miedo, pero el miedo exacerbado, me imagino que decía ese colega, es el peor virus a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y ahora me acuerdo también una charla que tuve con una amiga que hablábamos del sistema inmunológico, ¿sí? Obviamente vieron que las personas que están en grupo de riesgo son personas donde el sistema inmunológico está debilitado, porque hay patologías de base, por ejemplo, ¿no? O en los adultos mayores. Pero con esta amiga, y esto es algo que surgió de ella, que me pareció brillante, le voy a decir, lo voy a compartir con la gente porque me pareció brillante. No tenemos que positivizar solamente nuestro sistema inmune, ¿no? Físico, nuestra inmunología física. También tenemos que estar listas y listos para preparar nuestro sistema inmunológico emocional y psíquico,
Eso es fundamental, gente, eso es fundamental. Por eso, además de todas las medidas preventivas de lavarse las manos, es fundamental que esto esté nutriéndose de información saludable y que nuestras emociones estén alojadas y gestionadas, ¿sí? Sistema inmunológico, emocional y psíquico fuerte, ¿sí? Bueno, miedo y ansiedad. Bueno, otra cosa que les voy a agregar. Me voy. Pero necesito compartir la información, gente. Necesito que comparta. Después cada uno hace lo que quiere, toma lo que quiere de lo que estoy diciendo. Hay un texto freudiano. Esto lo hablé con un colega la otra vez, un colega psicólogo. Hay un texto freudiano de Freud que se llama El malestar en la cultura. Brillante, ¿sí? También, te puede gustar Freud, no te puede gustar, bueno, lo que sea. Pero el texto es brillante. Y el tipo, Freud, habla de 3 fuentes de sufrimiento, de 3 fuentes de malestar, ¿no? Por eso el texto se llama El malestar en la cultura. Que hay 3 fuentes de sufrimiento en la humanidad en general. Una primera fuente, él dice, es el cuerpo físico. El cuerpo físico, ¿por qué? Porque eventualmente ese cuerpo físico tiende a enfermarse, a deteriorarse, al síntoma, ¿sí? Entonces ahí aparece el miedo a la enfermedad, ¿no? Otra fuente que habla Freud de malestar, de sufrimiento, es el mundo externo. Pero el mundo externo no cualquier mundo externo, es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza que muchas veces puede impactar cruelmente sobre la humanidad. Uno lo puede ver como cruel. Me parece que los humanos somos bastante crueles con la naturaleza. Vieron todas las imágenes de todos los animales, ¿no? Y cómo salieron al mundo, ¿sí? Se dieron el permiso de salir al mundo gracias a que nosotros estamos aislados, ¿sí? Pero bueno, la segunda fuente, dice Freud, es la naturaleza, ¿sí? Es una fuente de malestar porque puede impactar desde catástrofes naturales, ¿sí? Que es inevitable, por eso es una fuente de malestar, de sufrimiento. Y la tercera fuente de sufrimiento son los vínculos. O sea, es el otro, no el otro en realidad, el vínculo con el otro, son los vínculos interpersonales, esa es la tercera fuente. Entonces este colega me decía, che, en este momento, a nivel humanidad, porque esto es a nivel mundial, gente, salgamos un poco de nuestro ego, de nuestro yo, y pensemos que esto es a nivel mundial, la humanidad está atravesando las 3 fuentes de malestar simultáneamente, o sea, los 3 miedos simultáneamente. Miedo a enfermar, miedo a esta cosa que viene de afuera, que es el coronavirus, y miedo a los vínculos. Eso también es otra cosa que vi, también no vi la entrevista, solo vi el titular y decía, ¿el virus enferma vínculos? Me pareció excelente la pregunta, no sé qué contestó la entrevistada, porque en serio solo vi el título. Me pareció, pero buenísima la pregunta, ¿el virus enferma vínculos? No sé qué pensarán ustedes, pero es para pensar. Yo no sé si el virus enferma vínculos. Por ahí lo que trae el virus es mostrarnos qué tan enfermos están los vínculos. Yo pensaría de ese lugar, pero bueno. Bueno, vuelvo de nuevo a la charla. Estoy leyendo la placa, ¿sí? Acá, cuando hablamos de miedo, acuérdense del grupo número 1. Para los que no saben nada de la terapia floral, Bach va a hablar de 38 remedios florales que los va a dividir en 7 grupos temáticos. El primer grupo es el famoso grupo de los miedos y están estas 5 esencias florales, ¿sí? Mimulus, Aspen, Rock Rose, Red Chestnut y Cherry Plant. Al lado... Estaba escribiendo a alguien, disculpen. Al lado dice miedos conocidos, que está relacionado a Mimulus, miedos abstractos, bueno, relacionado a Aspen, pánico a Rock Rose, preocupación excesiva a Red Chestnut, descontrol a Cherry Plant. Lo voy a explicar en criollo. Acá vamos a ver los tránsitos, porque Mimulus y Aspen son flores caracterológicas, ya las conocemos. Pero no voy a hablar desde la caracterología, voy a hablar de cómo usamos transitoriamente Mimulus y Aspen en estos casos, ¿sí? ¿Por qué pienso en Mimulus o Aspen? Y las voy a juntar a las dos, gente. Acá pensé que tanto Mimulus como Aspen me hablan de miedos que siente la persona, ¿sí? A determinados escenarios. La diferencia entre una y otra, la diferencia entre Mimulus de Aspen, es si ese escenario es conocido o no para la persona. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Bueno,
Si el escenario era conocido, de repente atravesó un escenario, fue traumático, voy a poner un ejemplo, ¿no? Fue traumático y ese escenario se vuelve a presentar eventualmente, y entonces mi miedo va a ser un miedo mimulus, porque es un miedo de un escenario que ya es conocido, que como ya lo experimenté, que como ya lo vivencié, mi miedo es que vuelva a atravesar eso mismo que ya conocí. Por eso dicen miedos conocidos. La diferencia de diagnóstico, y esto es una diferencia de diagnóstico diferencial con Aspen, es que ese escenario que aparece es totalmente desconocido y nuevo. La persona no lo vivenció. Y como no lo vivenció, vamos a considerar ese miedo no vivenciado un miedo Aspen, porque es un miedo que está relacionado a nuestra fantasía. Es lo que nosotras y nosotros imaginamos que puede acontecer con ese escenario que todavía no atravesamos. Gente, terapeutas florales, colegas, van a tener en cuenta los dos, ¿sí? Porque van a tener que escuchar el discurso, como les digo siempre, para prescribir una esencia floral o la otra, ¿no? Porque si de repente la persona, yo lo que estoy escuchando es miedo a perder la salud, miedo a enfermar de coronavirus, miedo a morir de coronavirus, todo lo que esté relacionado con coronavirus es un miedo totalmente Aspen, ¿sí? El miedo a morir es totalmente Aspen, ¿no? El miedo a morir es totalmente Aspen, porque, lo voy a explicar así, ya me conocen el ejemplo, pero nadie murió, vio qué onda la muerte, qué se sintió y demás, volvió a revivir, y entonces tiene miedo a morir, entonces ya conoce el escenario. O sea, no puede ser un miedo mimulus nunca, porque no es un escenario conocido la muerte, ¿sí? Bueno, después de repente si trabajan con otro tipo de formaciones, por ahí podemos llegar a discutir esto, pero en lo concreto no es un miedo mimulus. El miedo a morir o el miedo al futuro son todos miedos abstractos, no son miedos concretos. La persona no fue al futuro, vio qué onda el futuro, dijo, uy, qué jodido que está el futuro, volvamos para el presente, y entonces tengo miedo a atravesar el futuro. Es un miedo mimulus, ¿se entiende? Es un miedo totalmente abstracto. Es un miedo que, el miedo Aspen es un miedo que está relacionado a la incertidumbre. Me parece que lo que más prevalece hoy es el miedo Aspen, si les soy sincera, pero no puedo dejar de reconocer el miedo mimulus, porque hay escenarios que ya son conocidos para las personas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la falta de recursos económicos, o el miedo a insumos básicos. Hay gente que ya atravesó por este escenario de falta de recursos económicos, ¿sí? Entonces, si ya atravesé este escenario de falta de recursos económicos, es un miedo mimulus para la persona, ¿sí? Bueno, voy más rápido porque ahí me está diciendo son las 9 y 10 y me falta un montón, ¿sí? Listo, diferencia entre mimulus y Aspen lo van a tener en cuenta. Rob Ross trabaja el pánico. La persona, básicamente estas 5 esencias florales es como estamos manifestando este miedo y esta ansiedad, ¿sí? La ansiedad acá está asociada al miedo, porque hay ansiedad que está asociada a la angustia, hay ansiedad que está asociada a la impaciencia. Acá la ansiedad que está sintiendo la gente está relacionada a la incertidumbre, a esta cosa Aspen. Hay un alto nivel de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, la mirada está puesta muy en el futuro, en el mañana, y el mañana es totalmente incierto, desconocido. Hay gente que lo vive desde este lugar Rob Ross, desde el pánico, ¿sí? Entonces empezaron brotes de ataques de pánico a lo loco. Y también, acuérdense que Rob Ross no solo lo usan para ataque de pánico, sino siempre que aparece un escenario que paraliza y deja en blanco a la persona. Dígame si no hay muchas personas que están en ese escenario de parálisis, de en blanco, ¿no? Esto que decía anteriormente de no avance, ¿sí? Bien, otra esencia floral que vamos a tener muy en cuenta es Red Chestnut, ¿sí? Todas las 5 flores mías las vamos a tener en cuenta porque esta es mi lectura, esto es lo que les puedo aportar, ustedes tendrán su lectura. Pero Red Chestnut, gente, acuérdense que, sobre todo las personas que lo tienen más como rasgo de carácter, es esa preocupación por los seres que amamos, ¿sí? Por el bienestar del otro, que le pase algo terrible a los seres que amamos. Entonces, este es un momento, es un tránsito donde muchos de nosotros podemos sentir esta preocupación excesiva e irracional por el bienestar del otro, ¿no? Porque acá, digamos, cambia un poco el discurso, es, me puede pasar a mí lo del coronavirus, me puedo enfermar de coronavirus, pero también le puede pasar al otro que amo, ¿sí? Me puedo contagiar, pero también puedo contagiar al otro que amo y hacerle daño, ¿sí? Esta es una preocupación Red Chestnut
es totalmente Red Channel. El miedo Red Channel de que le pase algo terrible a los seres que amamos, desde el contagio, desde la muerte. Y después me gusta la lectura de Cherry Plan, porque acuérdense que Cherry Plan habla de desborde, desde control, todos los desbordes emocionales y físicos también. Y vieron, no sé si están escuchando, yo estoy escuchando mucho, yo estoy, tengo miedo de volverme loca, con esto lo encierro, tengo miedo a matar a mi marido, matar a mi mujer. Gente, yo estoy acá en un buen ambiente, somos 3 humanos y 2 gatos, todavía nadie voló por el balcón. Si alguien vuela por el balcón, digo que es un evento Cherry Plan, de desborde, ¿sí? Descontrol. Permítanselo, ¿sí? No huele, que no huele nadie por el balcón, pero digo, el evento Cherry Plan, acuérdense que es un brote psicótico, no le tengan miedo a la palabra, hay mucho brote psicótico dentro de la neurosis y tiene que ver con este momento de desborde, ¿sí? Hay una acumulación de tensión permanente y cualquier evento que aparezca nos eclosiona, ¿sí? Nos desborda, ¿no? Así que es una esencia floral también a tener en cuenta Cherry Plan. Bien, vamos a otra emoción, a otra respuesta emocional básica que aparece, que es la frustración. La frustración, pensé en Larch, no sé qué les parece a ustedes, ¿sí? Con Larch trabajamos no puedo. Básicamente, gente, la frustración, hay mucha gente que está frustrada con esto. Y lo que tengo para decirles es que es una respuesta emocional típica que aparece cuando no podemos conseguir realizar o llevar adelante lo que veníamos haciendo, ¿no? Nuestras rutinas, nuestras actividades, nuestros proyectos. Entonces veníamos con nuestro proyecto, o teníamos proyectos, o veníamos con nuestras actividades y rutinas y apareció algo que las bloqueó, ¿sí? Entonces no poder conseguir esto nos lleva a la frustración. ¿Cómo se manifiesta esa sensación de frustración? Con el no puedo. El yo no puedo. Entonces, no voy a poder, yo no puedo o no podré, ¿sí? Porque eso es esa es la frustración, ¿no? No voy a poder hacer clases online. No puedo manejar lo virtual. Quiero salir y no puedo. Tengo que terminar mi trabajo y no puedo, ¿sí? Empiezan a aparecer este discurso de autoinhibición, ¿no? De inseguridad. Acuérdense que Larch trabaja la inseguridad, trabaja la autoestima, trabaja el no puedo, ¿sí? Entonces hay gente que lo tiene más como rasgo, pero los que no lo tienen como rasgo puede aparecer la frustración, ¿no? Esto de tener que hacer algo y no poder hacerlo, ¿sí? De anticiparse al fracaso sin al menos intentarlo. Esto es lo que me pasó con las alumnas, que tuve que pasar de lo presencial a lo online, y algunas ni siquiera querían darse el permiso de transitar a ver cómo era el online, ¿sí? Y hablé con algunas muy en particular, y si me están escuchando sabrán quién es quién, digamos, y les dije, pero por lo menos date el permiso de atravesar el escenario, a ver qué te pasa con eso. Bueno, las personas que tienen esta frustración muy alta, niveles de frustración muy altos, no se dan ese permiso, renuncian sin siquiera intentarlo. Acuérdense que esto es muy large. El primer paso, gente, para atravesar la frustración, además de tomar large, ¿sí? Es lograr la aceptación del escenario. Es lo primero. Sin lograr la aceptación, difícil trabaja en la frustración. Acuérdense del concepto de aceptación que doy siempre y que lo dije en el video convocatoria. Aceptar esta medida de aislamiento o aceptar esto que está pasando en relación al coronavirus, esta experiencia, no significa que esta experiencia sea de mi preferencia o que esté de acuerdo con esta medida que se está tomando a nivel nacional, ¿sí? Sino que la aceptación se trata de ayudar entre todos a poder experimentar esta escena y poder aprender algo de esto, ¿sí? A través de lo que estamos viviendo. Otra vez el concepto de enfermedad de Bach, síntoma, enfermedad o conflicto, nos viene a enseñar algo, cada uno individualmente y también a nivel social, ¿no es cierto? Bien, voy a la otra emoción muy muy común, una respuesta muy esperable a lo que es este escenario, y las junté todas, ¿ven? Enojo, irritación, intolerancia. Y ahí pensé, gente, en Willow. Vamos a hablar de Willow Holly primero y lo voy a dejar a Beach para después, ¿sí?
Willow y Holly son dos formas, para los que no saben de la terapia floral, son dos formas de manifestar los enojos, desde lo floral, ¿sí? Desde lo floral, Willow y Holly son dos formas de manifestar los enojos, me estoy muriendo acá, como siempre. Willow y Holly son dos formas de manifestar los enojos. Si quieren, Willow le queda más a la gente más pasiva, más introvertida, que es más callada, más para adentro, que tiende a no expresar los enojos. Porque acuérdense que Willow es la queja permanente, es sentir esa sensación de injusticia, como dice ahí, ¿no? ¿Cómo puede estar bajado a la realidad actual? ¿Vieron esa gente que está permanentemente quejándose, pero no hace nada? Está culpando al gobierno porque no tomó la medida en el momento que las tenía que tomar, o porque tomó la medida, o porque los jubilados... La otra vez había un comentario en las publicaciones de Facebook que una señora me decía, pero ¿y los jubilados? ¿De qué me hablas? Algo así. Yo digo, ¿de qué me está hablando? Nunca hablé de los jubilados. Pero es esta cosa, Willow, de resentir, ¿no? Y además de resentir, de estar en la queja permanente, en una actitud totalmente pasiva, cero pensamiento constructivo, cero acción, ¿sí? Pero Willow es esta forma de enojo. ¿Por qué lo diferenciamos con Holly? Porque Holly, ¿se acuerdan que era un enojo totalmente iracundo y abierto, explosivo, ¿sí? O sea, y era, ¿se acuerdan? Un momento agudo y pasajero, decimos con Holly, ¿no? Se cayeron las paredes, o sea, el vecino, la vecina, todo el edificio se enteró cuando aparece un enojo Holly, ¿no es cierto? Porque te revolea algo, porque te carajeé de arriba abajo. Entonces, ese tipo de enojo, esa forma de expresar los enojos, por lo general, esto no es ley, pero le va a las personas más dinámicas, más, ¿viste?, más calientes, más expresivas, extrovertidas o lo que sea. Pero sea una o lo otro, gente, colegas, tienen que entender que Willow y Holly son emociones, digamos, son las dos esencias florales que van a trabajar los enojos de este momento y tendrán que atender al discurso del otro y a la el otro, ¿sí? A ver si está expresando el enojo, porque enojo hay, enojo con esta situación, o con el coronavirus, o con la medida de aislamiento, o con el que vivo, o porque no, vivo sola, o, ¿sí? Enojo hay, irritación hay, y las dos esencias florales que nos ofrece la terapia floral Bach son estas dos, más Cherry Plan, que ya la vimos, para poder gestionar ese enojo, ¿sí? Y por último, acá lo que hablo es Beach. ¿Vieron el Holly este? Lo veo manifiesto, por ejemplo, en la gente que va a buscar pleito. Hay mucha gente. Hoy vi una noticia de un tipo que escribió el logo de Huracán, el equipo de fútbol, en la pared. Fue y no, lo vi por encima, porque ya les digo, trato de no contaminarme con información, pero lo vi así al pasar, un tipo que fue a armar dibujó un globo del símbolo de Huracán en momento de cuarentena, ¿no? Hasta se tornaba gracioso, pero eso es ir a buscar pleito, ¿viste? Es ir a buscar, a generar violencia. Entonces, digamos, eso es totalmente Holly, eso es totalmente abierto, ¿sí? El enojo es totalmente expresado, y aparte, no lo vi, por ahí estoy hablando de la desinformación, después me voy a poner en auto, pero no sé si después el tipo se cagaba de risa, o todos se cagaban de risa, ¿sí? Y esto es Holly, una vez que pasó el momento, está aliviado, ¿sí? El enojo ya lo puse en la pared, con ese graffiti que hizo, y ya está, ¿sí? Gente que está buscando pleito, que está buscando pelear con el otro desde un comentario o desde su conducta, ¿no? Que, como les digo a las alumnas siempre, nos quieren hacer subir al ring, ¿viste? Nos quieren subirte al ring, y uno tiene que estar lo más armonizado posible para no subirse al ring, ¿sí? Bien, gente que detrás del enojo, como digo siempre, y esto es para escuchar de mí, detrás del enojo siempre hay dolor, detrás de ese enojo Willow, detrás de ese enojo Holly, siempre hay dolor y hay que trabajarlo, ¿sí? Bueno, y después Zero Beach, esto parte la lectura de Beach de un poco también de los pacientes que fui atendiendo y que voy escuchando, y que me parece también, gente, que es un momento para trabajar la tolerancia a pleno, a todo nivel. Hoy justamente hice consultorio y estaba hablando con un paciente, que si me estás escuchando sabes que estoy hablando de vos, y estábamos hablando de qué tan importante es ser tolerante con uno mismo, ¿sí? Traten de no ser bitch consigo mismos, ¿sí? Ser bitch trabaja la intolerancia, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Y los que no conocen del sistema floral, bitch es una esencia floral que viene a trabajar la intolerancia.
que viene a trabajar la crítica destructiva, que viene a trabajar la empatía, ¿sí?, con el otro. Entonces, me parece un momento sumamente interesante e importante para trabajar qué tan tolerantes somos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Y el paciente me decía, pero ¿por qué decís que tengo que ser, en qué sentido? O no, algo así, ¿no? O ¿por qué me decís que no soy tolerante conmigo mismo? Porque lo que uno primero tiene que tolerar son los estados emocionales por los que uno está atravesando, ¿sí? Ser tolerante con uno mismo significa aceptar que este escenario totalmente imprevisto, totalmente impredecible, afecta mis estados emocionales por más persona saludable que sea, por más persona formada en astrología, en psicología, psiquiatras, médicos, toda la información que tenga, está todo bien, por ahí tenemos recursos, tenemos herramientas, pero tenemos que ser tolerantes con nuestros estados emocionales y alojar y entender que, digamos, aceptar que somos vulnerables, gente, que somos vulnerables y que necesitamos pedir ayuda y que me puedo enojar. Yo estoy tomando flores, ustedes se piensan que yo estoy acá y no me enojé y no sentí miedo y no sentí frustración. Yo atravesé también todo esto, ¿sí? Después uno va armando con eso. Entonces eso es ser tolerante con uno mismo. ¿Y por qué digo que es fundamental ser tolerante con uno mismo? Porque de esta manera podemos ser tolerantes con el otro, ¿sí? Si yo no soy tolerante conmigo misma, con mis estados emocionales, difícil pueda ser tolerante con los estados emocionales del otro. Entonces, al ser tolerante conmigo y entender que puedo enojarme, puedo sentir miedo, puedo sentir frustración y las emociones que siguen, es entender que el otro también las puede atravesar. Y ahí me pongo en un lugar totalmente empático y en los zapatos del otro, ¿sí? Bien, sigo. Y ven cómo me voy, cómo hablo, Dios mío. Bueno, otra emoción muy común, otra respuesta emocional muy común es la tristeza, la desesperanza y la angustia con este escenario, ¿sí? ¿Por qué aparece la tristeza, la desesperanza y la angustia? Por la ruptura de lo conocido, por la ruptura de lo que veníamos haciendo, de lo cotidiano, ¿sí? Veníamos en lo más bien y apareció algo que quebró eso cotidiano, quebró eso conocido. Entonces puede aparecer la tristeza, puede aparecer la desesperanza y la angustia. Esta tristeza, desesperanza y angustia además se pueden acrecentar por el aislamiento mismo, ¿sí? Porque el aislamiento nos hace sentir muchas veces encerradas o encerrados. Entonces puede aumentar por esto. También esta tristeza, esta desesperanza y esta angustia puede aumentar, otra vez lo digo, por toda la información que estamos recibiendo y con qué nos estamos alimentando de todos los medios de comunicación masivos, de las estadísticas de contagios, de muertes, ¿no? Recibir diariamente información chatarra como esta, y cuando me refiero a chatarra es que permanentemente estemos hablando de esto, puede aumentar el nivel de tristeza, de desesperanza y de angustia, ¿sí? Todo esto puede aumentar los niveles de tristeza, desesperanza y de angustia. Pienso en estas esencias florales que tienen un común denominador y que desde lo floral vieron que habla de distintos grados de depresión, que es Gentian, Gorz y Sweet Chestnut, ¿sí? Depende a cómo le pega a cada uno, pero van a aparecer estas cosas Gentian, Gorz y Sweet Chestnut, ¿sí? Gentian, acuérdense, era el desánimo. Esta situación trae desánimo, trae bajón, trae esta cosa de tener que hacer algo y no tener ganas. No sé si les pasó, ¿sí? De no tener ganas, de no tener voluntad de hacer las cosas, ¿sí? Es muy común que aparezca, si no tiene que ver con un rasgo de ustedes, el rasgo Gentian, pero es muy común que aparezca en este momento la falta de voluntad, el desánimo, el bajón anímico, esto que nos habla Gentian. Esto de ver siempre el vaso medio vacío ante las medidas, ante el escenario, ante la situación, ¿no es cierto? En vez por ahí de ver tantos contagios, tantas enfermedades, digamos, tantas muertes o lo que sea, podemos ver qué positivo es este momento para encontrarnos con el otro, aunque sea desde lo virtual o compartir con los que estamos viviendo, qué sé yo, una mirada más optimista, digo, ¿no? Después, Gorz, la desesperanza, acuérdense, y lo estamos viviendo, mucha gente que está a punto de tirar la toalla, que está, digamos, que se sienten que no tiene solución el escenario de coronavirus, que hay discursos como no lo van a poder controlar, estamos totalmente desprotegidos, no van a encontrar la cura, ¿sí?
Entonces este es un estado totalmente Gors, o sea, es un estado de pesimismo gentian al que se le suma claramente la desesperanza. Acuérdense que la desesperanza aparece cuando la persona lo intentó varias veces y no encuentra solución para su situación de conflicto actual. Entonces, acuérdense que el estado Gors era el estado de a punto de tirar la toalla, y esto es un concepto del boxeo, ¿sí? La persona que está a punto de tirar la toalla, vayan al boxeo, es una persona que recibió distintos golpes, ¿sí? Entonces, se está dando por vencida, ¿sí? Entonces, una persona que está 24/7 escuchando todo este tipo de información, ¿cómo quieren que no esté desesperanzada con la situación? ¿Sí? ¿Cómo quieren que no esté a punto de tirar la toalla o claudicada, ¿no? Decir, bueno, es más, ojo con este estado Gors, si ustedes lo están pasando, si saben que hay gente que esto puede llevar a no continuar con tomando las medidas preventivas, ¿sí? Porque el discurso es un discurso de desesperanza, ¿no? O sea, bueno, ya fue la cuarentena, ya fue la medida de aislamiento total, si no tiene solución esto, ¿sí? Este es el discurso Gors. Entonces, ojo, porque esto no puede llevar a conductas o a reacciones disfuncionales, como dije antes, ¿sí? Y después la otra lectura es Suichasner, ¿no? Hay gente que vio este escenario desde un lugar de angustia extrema, ¿no? Acuérdense de Suichasner, gente que desde lo pura y exclusivamente transitorio, no teniendo que ver con esa depresión que viene acarreando la persona, lo totalmente transitorio que podemos atravesar desde esta lectura Suichasner tiene que ver con cuando aparece un escenario de fuerte impacto y de fuerte impacto emocional, ¿sí? A un emergente con fuerte impacto, las definiciones de la OMS, ¿no? Esto puede llevar a un estado de angustia extrema. Hay gente que realmente con este escenario se siente en un pozo sin salida, ve todo oscuro, no ve la luz, ¿sí? Siente que está al borde del precipicio, como digo siempre cuando hablo de Suichasner, ¿sí? Esta es un límite de angustia extrema, desesperanza y desesperación. Definición del libro de Suichasner. Y también, ojo ahí, porque hay gente que no puede parar de llorar. Acuérdense las dos formas de manifestar esta angustia: llanto descontrolado, ¿sí? Y otro era esa persona que tiene esta pelota acá en el pecho, trabada, y que te dice, estoy angustiada. Esto lo hablé hoy también con paciente. Siento que estoy angustiado, tengo la pelota acá, pero no se me cae una lágrima, no puedo llorar. Y lo primero que le dije es, toma Suichasner. Acuérdense que Suichasner, digamos, habilita el llanto. Una de las formas, y no sé si la única, de liberar la angustia contenida, sanamente, porque otra forma, como dije, es comer compulsivamente, pero sanamente es el llanto. Hay que llorar, gente, hay que llorar, hay que liberar esa angustia contenida. Dense el permiso, sean tolerantes con ustedes mismos, ¿sí? Bueno, cualquiera de las tres me parece que tienen que tener en cuenta para esta emoción que es la tristeza, la desesperanza y la angustia, ¿sí? Voy a el sentimiento de soledad. Un segundo, voy al sentimiento de soledad. Quiero decir que era otra de las propuestas que había dado. No sé si entraron al formulario, estaban las 4 propuestas. La que había salido en segundo lugar era el sentimiento de soledad. No voy a explicar todo lo que tenía para explicar, que me parece sumamente interesante, porque este momento, el no poder tener contacto face to face, físico con el otro, compartir con nosotros, vincularnos con nosotros, puede generar esta sensación de vacío o esta sensación de abandono. Sobre todo las personas que están solas, gente, y que viven sola o que viven solos, se acrecienta más esta sensación de soledad, ¿sí? ¿Por qué tengo en cuenta Chicory Heider? Acuérdense que son caracterológicos adquiridos. Acuérdense que hay una historia detrás de Chicory Heider que los hace ser como son y que les hace sentir la soledad, o digamos sentir el aislamiento desde la soledad, sufrir la soledad, ¿sí? Porque entienden la soledad como abandono. Entonces, considero a Chicory Heider, ¿por qué? Porque Centauri, gente, saben dónde está Centauri, ¿no? Centauri está al servicio a pleno, ¿no? Los bomberos, las enfermeras, los enfermeros, todo el servicio de limpieza, ahí está Centauri si lo quieren encontrar. Cruz Roja, ¿no? Digamos, ahí está Centauri. Y no lo menciona Grimoni acá, porque saben cómo está Grimoni, ¿no?
acá no pasa nada, están exagerando, me como todo, me escabio todo y nos vemos en Disney, ¿no? Tratando de evitar la realidad, conectándose con una realidad virtual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con enfermedad, virus, síntoma, es totalmente inexistente para Grimony, ¿sí? Pero me parece que Chicory y Heather son dos esencias florales para trabajar esta sensación de vacío, esta sensación de soledad, sobre todo si algo de esto están sintiendo ustedes en este momento, ¿sí? Si algo del discurso, ¿no? Aparece esto de me siento sola, o gente que dice, uy, si me pasa algo, estoy sola, ¿qué hago? ¿No? Digamos, todo esto que tenga que ver con el vacío. Acuérdense que acá hay una herida, ¿sí? Hay una herida en la infancia, y es lo único que voy a decir porque si no me voy de tema. Para los que no conocen el concepto caracterológico adquirido, lo voy a resumir en una frase que tengo acá, un texto freudiano que me parece súper lindo para compartir con ustedes y que nos hace entender y ser más tolerante con aquel que siente esta soledad y este vacío. Porque, disculpen, pero la otra vez voy haciendo preguntas a las alumnas, digo, ¿cómo están viviendo este escenario? Y algunas me respondieron, yo estoy divina. No así, ¿no? Pero yo estoy divina en el sentido, a mí me gusta estar en mi casa, a mí me gusta estar sola, lo vivo lindo, lo vive con felicidad. Pero que yo viva con felicidad la soledad, ¿sí? O el estar sola no significa que hay otros que estén sufriendo esta soledad, ¿sí? Porque las encuentra con el vacío y con la sensación de abandono. Entonces tenemos que ser más tolerantes para acompañar a estas personas. Les voy a leer esta frase freudiana y dice, hay una historia detrás de cada persona. No están solo porque ellos lo quieren, algo en el pasado los ha hecho así y alguna vez es imposible cambiarlos. Búsquenla, está en todos lados, es un texto freudiano sumamente interesante y aplica en cualquier momento de la vida, más en estos momentos, ¿sí? Entender que hay una historia detrás de la persona que no solamente es porque ellos quieran ser así, ¿no? Sino que a veces no pueden. Hay algo del pasado que pisa fuerte, ¿sí? Y muchas veces es difícil modificar al otro. Es imposible, les diría. Tenemos que modificar nosotras, ¿sí? Bueno, gente, estas son las emociones básicas. Me falta un poquito más, pero estas son las emociones, la sintomatología física, conductual y emocional que me parece de ingredientes que se repiten en este escenario totalmente transitorio, además considerando las primeras tres, Star, Walnut y Willow, como para redondear un poco. No sé si quieren hacer preguntas, hagan preguntas, alguien las va a escribir en el chat interno. Mientras tanto, les voy a pasar la placa de recomendaciones, ¿sí? Que son un poco tomadas desde lo personal, desde lo discursivo con los pacientes, con los alumnos y obviamente de la red de psicólogos, obviamente de la que formo parte, que me parece fundamental que lo tengan. Algunas recomendaciones las tomarán y otras no, pero bueno, es la elección de cada uno, ¿sí? Recomendaciones. Primera recomendación fundamental: gestionar nuestras emociones. Gestionar nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que además de tomar todas las medidas recomendadas para la prevención, esto de lavarse las manos, del aislamiento y demás, hay que trabajar en aquellas herramientas y recursos que tengamos para gestionar nuestras emociones. Para prevenir que nuestra salud psíquica, ¿sí?, sea infectada, ¿no?, por estas emociones negativas. Me parece que la terapia floral, gente, me dirán ustedes, es una herramienta fundamental para gestionar las emociones, porque a partir de la terapia floral, de la toma de las flores, nos conocemos, nos encontramos. La terapia floral es una herramienta que nos permite generar mecanismos preventivos internos, más allá de los externos, mecanismos preventivos internos, desarrollar nuestra capacidad de resiliencia sería, ¿sí? Porque en la medida en que gestionamos nuestras emociones, nos volvemos más resilientes frente a escenarios adversos. Esto es un escenario totalmente adverso. La idea es que con la toma de las esencias florales podamos, en principio, identificar la emoción, ¿sí? Porque vieron que las esencias florales trabajan por capas,
trabajan sobre las emociones, sale la emoción a la luz, ¿sí? Entonces, poder primero identificar las emociones me parece que es el paso fundamental, es el primer paso. El segundo paso, y es esto que estoy hablando con las alumnas en la actualidad, en las formaciones, es alojar la emoción. Alojar el síntoma, alojar significa parar un poco la moto y decir, ¿qué estoy sintiendo? Le tengo que poner un nombre a lo que estoy sintiendo. Después, aceptar y soltando el control, ¿sí?, de la situación. No somos omnipotentes, ya lo dijo Freud en su momento con el concepto del inconsciente, ¿no? Hay algo que nos determina, dice Freud, y es el inconsciente. No manejamos todos los hilos de nuestro decir, de nuestro pensar y de nuestro hacer, y eso tiene que ver con algo totalmente interno, ¿no? Parte de nuestro aparato psíquico. Imagínense con este escenario totalmente externo. ¿Qué tipo de control podemos tener, gente? Por favor, o sea, ninguno. Más allá de aceptarlo, no se puede hacer, ¿sí? Y después, cambiando las conductas que nos ayudan a enfrentar positivamente el escenario, ¿sí? Eso sería gestionar nuestras emociones. Bueno, otra cosa que dice, mantener rutinas y hábitos saludables. ¿Qué significa mantener rutinas y hábitos saludables? Ciclos de sueño saludables. Estoy escuchando que la gente se duerme todos los días a las 3, 4 de la mañana y se despierta a las 11 de la mañana o a las 12. Gente, traten de respetar horarios, traten de sacarse el pijama. Hay gente que todavía no se sacó el pijama de que se abrió la cuarentena. Sáquense el pijama, se ponen ropa, se arreglan, ¿sí? Aunque no puedan salir. La otra vez una alumna me cantó, no sé si estás escuchando, me dijo en la videoconferencia que hicimos de la clase, dijo, ay chicas, yo me pinté para la videollamada. Digo, me parece espectacular. No traten de mantener las rutinas, dentro de lo posible, o generar rutinas nuevas. Esos son hábitos saludables, porque esto también enferma. Hábitos saludables, buena alimentación, hidratación, ejercicio físico. Ahora no hay excusa, gente. No me queda el gimnasio lejos, no tengo horario. La clase que me gusta, justo al horario ese no puedo. Entran a YouTube, tutoriales, hacen una clase de yoga, de estiramiento, de ejercicio físico, algo, ¿sí? Esto es totalmente imprescindible también para que el sistema inmunológico esté nivel Dios, como dice un paciente que me mata cuando dice eso, nivel Dios, ¿sí? Otra cosa es utilizar recreativa y productivamente el tiempo. Esto ya un poco lo dije. Tratemos de no expandir más el virus, tratemos de expandir conciencia, ¿sí?, de llegar a otros niveles de conciencia más altos, de nutrirnos de información que nos genere placer. Otra vez, hay distintas actividades de formación, aprendan algo nuevo, anótense en alguna charla, en algún curso, aprovechen, ¿sí?, para, digamos, sacar esta cosa huechana del coronavirus y gestionar de otra manera nuestros pensamientos, ¿sí? Importante la nutrición saludable, ¿sí? Otra cosa, evitar noticias chatarras. Bueno, es esto un poco que dije anteriormente. Vayan a las fuentes confiables, OMS y OPS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Vayan a esas fuentes. Todo lo otro me parece que es un sobreesfuerzo para la mente de ustedes, ¿sí? Otra recomendación que les puedo dar, traten de conectarse con este tipo de noticias, no antes de irse a dormir, ni bien que se despiertan, sino durante el día, media tarde. Importantísimo eso, ¿eh? Después, mantener red de apoyo desde lo virtual, gente. Hoy es desde lo virtual, conéctanse, hablen con su familia, con sus amigos, pidan, digamos, acéptense vulnerables y pidan ayuda. No estén esperando, ay no, porque no se quiere conectar conmigo, no me dice de conectarse. Bueno, pedilo vos, a vos te estoy hablando, pedilo vos, pedí ayuda, esto es fundamental, la contención desde el otro, ¿sí?, desde los afectos. Traten de sostener esto desde lo virtual. Después dice infancia feliz y cuidada. ¿A qué me refiero con esto? Gente, para los que tienen niños y niñas, imagínense si aparecen todas estas emociones y nos cuesta gestionarlas, a nosotros los adultos, imagínense los niños. Tratemos de ser más tolerantes, tratemos de respetar sus espacios recreativos, de juego. Sí, entiendo que tienen que hacer la tarea, pero también tienen que jugar, se tienen que divertir, ¿sí? Hagan lo que puedan, entiendo que es muy difícil, yo también tengo un bebé muy pequeñito y le tengo que poner onda día a día.
Pero ¿saben cuál es el objetivo para esa infancia feliz y cuidada? Que el día de mañana ese niño y esa niña recuerde este momento que es totalmente transitorio. Sepan que es totalmente transitorio esto, que como vino se va a ir. Que digamos que el día de mañana piense ese niño o esa niña, que lo recuerde como un momento de reunión o como un momento de solidaridad o de encuentro con el otro, no que recuerde este momento de intolerancia, de enojo y de irritación de ese entorno adulto, ¿sí? Eso me refiero con infancia feliz y cuidada. Y bueno, lo último, aceptación y soltar el control, bueno, es un poco más de lo que estaba diciendo, entender que no somos omnipotentes, que no tenemos el poder de controlar esto, de poder trabajar esa cosa clematis, de conectarnos con el hoy, con el aquí y ahora, sin proyecciones, digamos, sobre las consecuencias posibles de esto. Por favor, porque uno puede especular muchísimo. Paren la cabeza, paren en el mañana. Ay, porque va a aparecer esto y cuando se termine la cuarentena voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y no lo... Paren. Puede acontecer todo eso, inclusive nada. ¿Sí? Y para terminar, después si hay preguntas las contestaré, no sé. Quiero compartirles un texto de Franz, a ver si está acá, sí, de Franz Kafka, no sé si lo tienen, que me parece hermosísimo y que lo encontré la otra vez y dije, esto lo voy a compartir porque es muy lindo el escrito. Dice, no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperás. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Eso significa que vives. Nada, me pareció que es un momento donde hay mucha desesperación, donde parece que se pierden las fuerzas, donde parece que se viene el apocalipsis y que todos vamos a morir. Y me parece que bueno, que este texto expresa un poquito esto, ¿no? Que surgen nuevas fuerzas, que podemos ser más resilientes, que podemos tener la capacidad, depende exclusivamente de nosotros. Dejemos de mirar al otro, dejemos lo que está haciendo el otro, si está bien, si está mal, dejemos de culpar al gobierno, las medidas, dejemos de culpar a los demás y tratemos de asumir nuestra responsabilidad frente a esto, ¿sí? Tratemos de dejar de sentirnos culpables o de culpar al otro y la posición activa frente a este escenario. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar este escenario? ¿Sí? Entonces, lo que yo me planteé es, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para dar un poco este estado gratuita? ¿Sí? O sea, es mi aporte o bueno, y pensaré otros, y si se les ocurre a otros, estoy totalmente abierta a escucharlos y a que se contacten con la institución y las redes y demás, y ver si puedo preparar otras cosas, si realmente les fue de nutrición. Bueno, listo, me fui mucho. Sí. Voy a contestar algunas preguntas que aparecieron. Las voy a leer en alto porque si no Omar pidiendo teta, gente, así que ahora voy a, en un ratito ya corto. Entonces voy a leer más de alguna terapia floral en simultáneo, preguntan, ¿sí? Y perfectamente una terapia totalmente y es una terapia no solitaria, es decir, acompaña otro tipo de terapéuticos, tratamientos homeopáticos, tratamientos psiquiátricos, todo tipo de tratamientos. Piensen que es una herramienta, la terapia floral es una de las los terapéuticos, o sea que sí, de cajón te digo que va en simultáneo. Erika Díaz, ese niño pide teta, sí, pide teta, gente. Otra cosa que no preguntaron mucho, che. Espero
preguntaron, en embarazo acompañamos con árnica, ¿verdad? Bueno, en embarazo, muy buena la pregunta, esto es una pregunta de colega, terapeuta floral. Lo único que está contraindicado en embarazo, vieron que las embarazadas, ¿sí? Yo he tomado flores, los bebés toman flores, las flores, crea este sistema de sanación, por un lado, para que sea lo menos invasivo posible, como dije antes, pero también que sea aplicable a todo ser vivo que respire, ¿sí? Las flores son para los humanos, pero son para los animales y para las plantas también. O sea, y son para los humanos en cualquier instancia de la vida. ¿Las embarazadas toman flores? Sí, yo tomé flores, mi hijo es totalmente sano, no le pasó nada. Pero la única contraindicación en las embarazadas es estar y lo voy a dejar ahí para los que ya están formados en terapia floral, para los que no están formados, lo veremos en algún momento, ¿sí? En vez de estar, usan árnica. Excelente. Me pregunta árnica, que es una esencia floral californiana, que también parte de lo que es Kathy Kaminsky, son los creadores del sistema de California, es un sistema abierto, digamos, es una esencia floral de allí, de ese sistema, y es como que viene a reemplazar a estar desde algún lugar, ¿no? Árnica sobre todo si hay golpe, ¿sí? Golpe físico, no de violencia me refiero, ¿eh? El impacto emocional vino a ser síntoma también, así que lo reemplazan con árnica. Y bueno, no tengo más preguntas, ¿lo puede ser? Pará, porque estoy con 400 cosas abiertas, gente que me... Ah, no, sí hay más preguntas. Julio, mi negocio. ¿Qué recomiendas, Joy? A ver, la que hizo esa pregunta, si está conectada todavía, estoy trabajando con público en mi negocio. ¿Qué recomendás, Joy? Bueno, las recomendaciones que fue para todas, me parece. ¿Sí? Recomiendo que, no sé, no entiendo la pregunta, pero lo que entiendo de la pregunta es si trabajas con público, por empapate de la información de la Organización Mundial de la Salud, que ahí están las recomendaciones a tener en cuenta cuando trabajamos con gente, cuando trabajamos con público, y después toda la clase de hoy te recomiendo. ¿Sí? Para que tu sistema inmunológico, no solo físico, sino también emocional y psíquico, esté pum para arriba. Bueno, ahí también otra cosa, dijeron, esclerantus para la bipolaridad bien, y así podría ser también. Me gustó, gente, quien aportó esa idea de esclerantus, me gustó, porque acá hay hasta, no solo, hay conductas ambivalentes, ¿sí? De hecho, me gustó la lectura esclerantus, sí, o sea, la lectura esclerantus, a ver, hay flores que no hablé, white chestnut, crabapple, esclerantus, también son flores que pueden aparecer. Estas son las emociones básicas que aparecen y el acompañamiento floral, ¿sí? Pero me gusta esclerantus porque hay conductas ambivalentes desde lo básico, ¿no? Hay gente, no sé si les pasó a ustedes, pero ¿no sintieron esto? Uy, qué bueno la cuarentena, tengo más tiempo para hacer cosas, ¿no? Hay mucho este discurso. Tengo tiempo para hacer todo lo que no puedo hacer en cotidianidad, mis rutinas y demás. Y al mismo tiempo, mientras estoy sintiendo qué bueno esto, estoy sintiendo, pero ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo terminará este aislamiento? ¿Cuándo terminará esta cuarentena? Entonces eso son, digamos, conductas, son pensamientos y sentimientos ambivalentes, ¿sí? Bueno, listo, no hay más preguntas. Cualquier cosa nos comentan, nos mandan correos, WhatsApp de la escuela, lo que quieran, gente, les agradezco un honor. Me nutre el alma, compartir información. Los que me conocen saben que esto es así, tal cual los estoy diciendo, y les agradezco muchísimo por estar ahí desde sus casas y todos conectados. Nútranse, gente, nútranse. Esa es la mejor forma de cuidarse. Gracias. Chau.
Perdón esa salida, perdón. No sé si...